Hablemos del juicio político al presidente del Ecuador. Y no hablo del que acaban de dar paso en la Corte Constitucional contra el actual primer mandatario, sino de aquellos a los que se les aplicó esta figura constitucional a lo largo de la historia. Pero como no son muchos, de hecho, a pesar de lo que creas en nuestra convulsa vida política, formalmente solo hubo uno. He decidido completar la lista con un par de casos adicionales en los que el legislativo fue una pieza fundamental para la destitución. Y sin más preámbulos, empecemos. El primer caso es el de Lojano Jerónimo Carrión Pinzano, electo presidente en 1865. Fue duramente cuestionado por el Congreso en 1867 por supuestamente mantener conversaciones con su ex ministro de gobierno, Manuel Bustamante del Mazo, quien había sido el causante de una crisis política previa y había tenido que renunciar al cargo por presión del legislativo. Esto llevó a que Carrión renunciara al cargo el 6 de noviembre, asumiendo su vicepresidente, Pedro José de Artet y Calisto. Y aunque formalmente no hubo una destitución por parte del Congreso, su renuncia sí estuvo estrechamente vinculada a la censura del mismo, por lo que se convierte en el primer antecedente de esta figura que hoy analizamos. El segundo caso es el del quiteño Neptalí Bonifaz Ascázuri, que con su triunfo en las elecciones de 1931 se convirtió en el primer conservador que llegaría a la presidencia en más de 3 décadas, desde la época de Eloy Alfaro. Y por obvias razones, su triunfo fue duramente cuestionado en el Congreso por los liberales, que habían manejado el país a su antojo por todo ese tiempo, y lograron destituirlo antes de que asuma el poder, acusándolo de no ser ecuatoriano y, por ende, no calificar para el cargo. Para ello, los diputados se valieron de unas declaraciones hechas por Bonifaz en sus años de juventud, cuando solía alardear de que su padre había llegado al Ecuador como embajador del Perú, y aquí había conocido a la madre. Y por ello, él bien podía tener la nacionalidad peruana de acuerdo a la ley, como hijo de diplomático en funciones en el extranjero. Sin embargo, esto en la práctica nunca sucedió, pues Neptalí Bonifaz nunca reclamó esa figura para sí, y de hecho, no solo había nacido y vivido toda su vida en Ecuador, sino que había sido inscrito como ecuatoriano, ya que en esos años no existía la doble nacionalidad de la época moderna, con lo que su derecho a la presidencia que había ganado legalmente en las urnas era legítima. Aquella destitución hecha por el legislativo constituye la primera de la historia ecuatoriana a un presidente, aunque éste aún no haya asumido el cargo, y desencadenó la llamada Guerra de los 4 días, en la que los liberales y conservadores se enfrentaron en las calles de Quito, dando como resultado la derrota de los segundos, y la convocatoria a nuevas elecciones en las que triunfó el liberal Juan de Dios Martínez Mera. Ahora topemos el más importante de la lista, el del guayaquileño Juan de Dios Martínez Mera. Y es que podemos decir que este caso es el primero y único de la historia ecuatoriana en el que se ha realizado un juicio político a un presidente en funciones, y que acabó con su destitución. Su gobierno inició en 1932 con un amplio rechazo de los conservadores derrotados en la Guerra de los 4 días, y que tuvieron su abanderado en la figura del presidente de la Cámara de Diputados, José María Velasco Ibarra, quien acusó a Martínez de haber sido electo con fraude por no haber respetado el triunfo legal de Neptalí Bonifaz. Posteriormente se le unirían acusaciones por la despreocupación de la economía, la falta de un ambiente de paz en el país y el mal manejo de la política internacional en el conflicto entre Colombia y Perú por la ciudad amazónica de Leticia, en el que se negó a formar alianza militar con los colombianos. Esta acusación fue elevada formalmente para juicio el 15 de agosto de 1933 y aceptada con 48 votos contra 22. El gabinete se solidarizó con el presidente, quien negaba todas las acusaciones. Y de acuerdo a las facultades de la Constitución vigente, el Congreso censuró y obligó a los ministros a renunciar 2 días más tarde. 7 gabinetes se sucedieron de la misma forma, censurados uno tras otro, y en poco menos de 2 meses, lo que terminó por provocar una crisis aún más profunda entre los poderes legislativo y ejecutivo. Y aunque Martínez nunca sucumbió a la tentación de disolver el Congreso, el 9 de octubre fue abandonado por el directorio del Partido Liberal, que lo había sostenido con dificultad en el poder, y el Congreso lo acusó de querer erigirse como dictador. El 14 de octubre se defendió y negó nuevamente los cargos, trasladándose inmediatamente después a Guayaquil. 2 días más tarde, la Cámara de Senadores lo destituyó oficialmente, y de acuerdo a la línea de sucesión, se le encargó la presidencia de la República al ministro de Gobierno, Abelardo Moncayo, pues en aquella época no había vicepresidente. En cuarto lugar tenemos al quiteño José María Velasco Ibarra. Polémica figura de la historia nacional al que también se le intentó llevar a juicio político en 1935, durante la primera de sus 5 presidencias, cuando el entonces titular del Congreso, Carlos Arroyo del Río, solicitó su destitución ante la Cámara del Senado. Al enterarse, Velasco Ibarra actuó de manera inmediata y disolvió el legislativo, declarándose dictador el 20 de agosto, con las respectivas consecuencias del golpe de estado militar que lo llevó al primero de sus exilios presidenciales. Lo sucedido con Velasco Ibarra no fue un juicio político, porque alcanzó a actuar antes de que sucediera. Sin embargo, sí resulta un antecedente interesante dentro de este tema por haber aplicado la disolución del poder legislativo, que siempre ha sido una facultad de los jefes de Estado y que también es una posibilidad en el escenario actual. Y finalmente tenemos al más contemporáneo, el guayaquileño Abdalá Bucaram Ortiz.
Y es que si bien su destitución de la presidencia no fue resultado de un juicio político per se, he decidido completar la lista con su caso debido a que el Congreso fue una pieza fundamental para que sucediera bajo otra figura legal. Y es que a raíz de una serie de eventos que dejaron en entredicho la seriedad de la presidencia en el ámbito protocolar y de imagen, así como varios escándalos de corrupción en la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Educación, los diputados presentaron una moción para destituirlo bajo la figura de incapacidad mental, y que fue aprobada el 6 de febrero de 1997 por 44 miembros. Los coidearios de Bucaram señalan como ilegítima aquella movida, debido a que no hubo un examen médico de por medio, y solo se basó en la percepción social de la élite sobre los modales de tipo popular del presidente. Su destitución dio lugar a la llamada Noche de los Tres Presidentes, en los que él mismo, la vicepresidenta Rosalía Arteaga y el titular del Congreso, Fabián Alarcón, se proclamaban como los legítimos presidentes de la República. Cuestión que se superó al día siguiente con el encargo del gobierno a la vicepresidenta, aunque días más tarde la sucesión legítima fue violada por Alarcón para acceder al mismo a Carondelet, bajo la figura inexistente del interinazgo. Y con esto ya conoces un poco más de la historia ecuatoriana, a través de los presidentes de la República que fueron destituidos por acción del Poder Legislativo. Cuéntame en los comentarios si lo sabías y qué opinas al respecto. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Un saludo para todos.